que la tecnología y yo no vamos. Ya está, doctor, no se preocupe. Ya, muchas gracias, doctorita. Bueno, chicos, vamos a empezar. Este tema es amplio, es complejo. He tratado de hacer un pequeño resumen enfocado a lo que van a ver, sencillamente porque en realidad esto lo debe manejar hematología pediátrica y eso es todo un mundo. Vamos a hablar de leucemias y de linfomas, ¿ya? En pediatría. Vamos a conocer los diferentes tipos de leucemias y linfomas, vamos a ver las principales características clínicas, cómo vamos a hacer el diagnóstico y, bueno, el tratamiento, doctores, obviamente nosotros no lo vamos a darlo. El objetivo de esto es saberlo encontrar en estadios precoces, porque eso es lo que a veces va a determinar el éxito del tratamiento que se dé o no. Muy bien, ¿qué es la leucemia? Empecemos con las leucemias, ¿no? Bueno, aparte que es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, es un cáncer de células primitivas, ¿no? Entonces, estas son las que están en la médula, ¿no? Algunas leucemias pueden empezar con otros tipos de células sanguíneas, tengan cuidado. Cuando se le caigan los leucocitos, de repente hay un poco de trombocitosis, hay que ponerse un poco alerta, ¿no? Las leucemias pueden ser como agudas, es decir, esas que crecen rápidamente, o crónicas, las que crecen lentamente, ¿no? Hay diferentes pronósticos, opciones de tratamiento, ¿no? En pediatría lo que nosotros vamos a encontrar es que la leucemia linfoblástica aguda es la más frecuente, cerca del 80% de las leucemias en la edad pediátrica. Ahora, es también el 25 al 19% de todos los tumores en menores de 15 o 19 años respectivamente, ¿no? La leucemia mieloblástica, aunque no es muy frecuente, solamente es el 15 al 25% de las leucemias pediátricas, es responsable del 30% de las muertes por leucemia en edad pediátrica. Es más agresiva, es más resistente al tratamiento. Muy bien, hablemos un poco de lo que más vamos a encontrar, que es la leucemia linfoblástica aguda. Como les dije inicialmente, es la más frecuente del cáncer infantil. 25% de tumores, o sea, en masa tumoral van a encontrar, y el 75% de las leucemias de edad pediátrica, ¿no? El pico que vamos a encontrar va a ser entre los 2 y los 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con la leucemia? Es la transformación maligna de una célula progenitora linfoide inmadura. Vamos a ver los linfomas, al contrario, que tienen una capacidad de expandirse y formar un clon de células progenitoras idénticas que se bloquean desde el punto de su diferenciación. O sea, entre los diferentes estadios de diferenciación que va a haber, en algún momento se quiebra, comienza a reproducirse como loca y a partir de ese momento toditas las células van a salir idénticas, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que sucede? El 75% de las leucemias, en el 75% se detectan anomalías genéticas. Encontramos este tipo de translocaciones, este tipo de gen afectado, ¿no? Entonces, acá tenemos el famoso cromosoma de Filadelfia, el famoso maullido de gato, ¿no? Entonces, tenemos leucemias. Los niños con síndrome de Down también, doctores, es frecuente encontrar leucemias, pero más del tipo mielocítica. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno, el antecedente familiar. Dos, enfermedades genéticas, como le estaba diciendo, el síndrome de Down, el Klinefelter, el von Recklinghausen, ¿no? Que es la neurofibromatosis, el Schwann también, la anemia de Fanconi, en ellos es frecuente encontrar este tipo de patologías, ¿no? Ahora, algo que también tienen que tener en cuenta es que, según algunos estudios, el 1% de las leucemias del adulto son secundarias a pruebas radiológicas realizadas durante toda la vida. ¿Por qué hacen esta afirmación? Acuérdense que después de la detonación de las bombas en Nagasaki y en Hiroshima, los sobrevivientes, la mayoría falleció por leucemia, doctores, o sea, por transformación maligna. Entonces, eso de estar irradiando a una persona, hay que tener mucho cuidado. Es igual, a eso me hace acordar, no sé quién les ha dicho que hay que hacer descarte de cadera a todos los niños de 6 meses. Por favor, no hagan eso, ¿ya? No es que lo voy a irradiar por las puras a un niño.
tienen que tener los factores de riesgo. Pero bueno, supongo que ya han recibido esa clase, ¿no? A ver, también hay controversia entre los campos electromagnéticos, esa también, los 5G, las torres de alta tensión, esas personas que se ponen papel aluminio en la cabeza, ¿no? Esto es controversial, no se ha demostrado. El benceno sí es una de las causas de leucemia mielocítica del adulto. La quimioterapia también, ¿no? Como por agentes alquilantes o los inhibidores de la topoisomerasa pueden tener un efecto leucemógeno, ¿no? Y también la importancia de los virus, ¿no? Se ha encontrado que sí hay una relación directa, por ejemplo, entre este Epstein-Barr virus, el virus de Epstein, y la leucemia linfocítica aguda tipo L3, y también los HTLV1 y 2 han sido responsables en leucemias de adulto. Acuérdense que estos son los lentivirus retroviridae, que son familia del VIH, porque antes al VIH le decían el HTLV3, ¿no? Pero estos son los tipos de virus. Son virus linfotróficos humanos, eso quiere decir HTLV. Este se encuentra en niños, dermatosis infantil, y esta es la paraparesia espástica tropical, por si acaso. Entonces, se ha encontrado que en este tipo de infecciones virales sí hay una clara asociación, ¿ya? La clasificación de las leucemias puede ser morfológica, inmunobiológica, citogenética. Por eso le digo, para hacer un diagnóstico de este tipo, obviamente tiene que recurrirse a un laboratorio especializado. ¿Para qué? Para determinar el tipo de tratamiento, la quimioterapia que se va a utilizar, ¿no? Pero generalmente se hace una clasificación morfológica, ¿no? De las leucemias, ¿no? Hubo un grupo de trabajo francés-americano-británico que tiene una aceptación universal, pero no se utiliza, ¿no? Porque la morfología no les va a decir mucho. En cambio, la inmunobiológica, con la aparición pues, de los anticuerpos monoclonales para dosar CD4, CD8, CD40, CD34, todo, y con las mejores técnicas de citometría de flujo y la reacción de la cadena polimerasa, entonces ahí sí hemos podido clasificar a las leucemias en sus distintos tipos y estadio madurativo de sus linfoblastos. Ahorita les voy a poner una imagen, ¿ya? Y la citogenética, pues obviamente, ¿no? Acá, como hemos visto, los avances tecnológicos y conocimiento de la biología molecular ha permitido identificar casi el 100% de las anomalías citogenéticas de estas células leucémicas, ¿no? Acá tenemos, pues, ¿no? La célula hematopoyética tutipotencial, el progenitor linfoide, que está marcado con CD34, se puede ir a la línea B o a la línea T y dense cuenta. Todos estos tipos causan anemias. Preve temprana, preve transicional, linfocito B maduro, aunque el linfocito B ya está más relacionado, por si acaso, con linfomas, ¿ah? El timocito inmaduro, el timocito intermedio, todo esto con sus marcadores van a ser, este es un modelo de diferenciación linfocitaria, ¿no? Vamos a poder identificar en dónde fue que se detuvo y cuál es la célula que está siendo reproducida en mayor número. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya, esta es una idea para que tenga, pero ¿qué es lo que tenemos que ver acá, chicos? Uno, la presentación clínica clásica o típica, como dicen, depende de dos cosas. Uno, de la infiltración medular que haya, y dos, la extensión extramedular. Hay dos sitios donde van a encontrar. O sea, esto puede ser dado por infiltración medular. Ustedes saben que en la médula se producen glóbulos rojos y también se producen plaquetas. Entonces vamos a identificar el cuadro clínico en relación a esta infiltración medular, y por otro lado la extensión que haya fuera de la médula nos va a dar un cuadro, por ejemplo, de astenia, anorexia, ¿no? Pero ojo, estos niños no es que pierdan peso, así como los anoréxicos, sino que hay cierta disminución, ¿no? Generalmente, como los blastos infiltran la médula, se dejan de producir tanto glóbulos rojos como plaquetas, entonces lo que nosotros vamos a encontrar es una anemia sintomática marcada, niños con palidez, astenia, taquicardia, inclusive cuando la anemia es severa pueden tener zumbido de oídos, dolor de cabeza, vértigos, y ojo que una insuficiencia cardíaca puede darse por una anemia severa, ¿no? Otra cosa también que, obviamente, cuando la médula está infiltrada por blastos, los linfocitos que salen no cumplen con su función inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber infecciones oportunistas que se van a meter y vamos a tener cuadros febriles, fiebre, pero ojo,
en un cuadro febril de más de 2 semanas de duración, ¿no? Con adenopatías, hepatoesplenomegalia, astenia, anorexia, dolores óseos, debe aumentar la sospecha de leucemia, ¿no? En el pediatra, porque inclusive para nosotros, doctores, a veces se han pasado muchos casos. Entonces, los médicos de atención primaria son los que también tienen que sospechar ellos. Entonces, esa es la presentación típica, ¿no? Anemia y fiebre en un paciente, doctor. Muy bien. Acá tenemos un resumen, ¿no? Como decíamos, el cuadro clínico va a depender si es que estaba infiltrada la médula o era fuera de esta, ¿no? Entonces, cuando estamos infiltrada la médula, puede haber anemia con la consiguiente palidez, astenia, anorexia, un soplo, disney, irritabilidad. La neutropenia, obviamente, se va a desplazar las líneas medulares. Vamos a tener neutrófilos por debajo de 1500, obviamente, y esto va a generar fiebre, van a encontrar aftas bucales, mucositis, infecciones graves, por gérmenes atípicos o tienen una evolución tórpida al tratamiento. Se les da tratamiento, no hay mejoría, recaen, persiste, se complican. Y obviamente la trombocitopenia producto de esto va a generar petequias, equimosis, sangrado, deposiciones negras, hematuria en la sangre, y obviamente si la médula está infiltrada va a haber el dolor osteoarticular, ¿no? En lo que podemos encontrar los signos de la leucemia fuera de la médula, esto es algo frecuente en todo lo que es leucemias y linfomas, adenopatías. Cuando encuentren hepatoesplenomegalia en una radiografía de tórax, porque están sospechando, por ejemplo, acá el paciente está con una neumonía, una infección grave, de repente encuentran una masa mediastínica. O de repente encuentran un paciente que viene con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ustedes dicen un síndrome de hipertensión endocraniana, que puede ser una meningitis, hay copalitiledema, afectación de pares craneales, hemorragia del sistema nervioso central, puede ser una leucemia. Los testículos también, doctores, hay aumento de tamaño testicular, pero sin dolor. Es lo que llama la atención. Ustedes están con el testículo hinchado, pues no les duele, doctores, ¿no? Infiltración gingival, ¿no? Cloasmas orbitarios, negros se le ponen los ojos, afectación ovárica, afectación de glándulas salivares, crecimiento, doctores. Entonces, todo esto puede conducirlos a una sospecha, pero donde más van a agarrar es adenopatías y signos de infiltración medular. Sigamos, ¿no? En atención primaria, en emergencia, la mamá dice, doctor, mire, tiene una bolita en el cuello. Ya, doctor F, soy sincero, ya todos los días veo esto. La mamá dice, pero mire, doctor, le ha salido un bulto, ¿no? Y este hallazgo puede darse en el 10 hasta el 20% de las leucemias infantiles. O sea, tengan mucho cuidado, ¿no? No duelen nada, son duras, de consistencia firme, ¿no? Y a veces no están ni siquiera rojos o inflamados como para pensar en una adenitis, ¿no? Entonces, las adenopatías, tanto cervicales, inguinales, axilares, son frecuentes, pero estas también están presentes en numerosas infecciones virales, ¿no? También la enfermedad por arañazo de gato también van a encontrar eso, citomegalovirus, Epstein-Barr virus. Entonces, cuando encontremos un ganglio crecido, porque la mamá dice, tiene un bulto, y te dice, es una adenitis, es un ganglio, cuando ustedes tienen que sospechar de malignidad es cuando sea grande, tenga más de 2.5 centímetros. Han pensado en una adenitis, por ejemplo, las adenitis de cuello pueden deberse a las amigdalitis, a las caries dental, a las otitis medias, a impétigos, infecciones dérmicas. Entonces ustedes dicen, no, pues señora, se han inflamado los ganglios porque hay una infección cerca. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes de repente le dan tratamiento antiinflamatorio, antibiótico durante más de 2 semanas y esto persiste. Entonces, cuando tengan una adenopatía grande, porque si ustedes ya le dan antiinflamatorios y antibióticos, y esta es una adenitis reactiva, como a veces se encuentran en las ecografías, el informe, cuando hay un foco original infeccioso, entonces debe ceder, debe disminuir de tamaño, inclusive desaparecer. Pero si esta no desaparece, ya tienen que pensar en que puede estar pasando algo más. Las localizaciones menos frecuentes. Es raro que un proceso infeccioso, una caries, una otitis, una faringitis, ¿no? Una amigdalitis, encuentren ganglios supraclaviculares, retroauriculares o epitroncleares. Doctores, tengan mucho cuidado. Cuando encuentren en estas ubicaciones, investiguen un poco más, ¿no?
puede encontrarse con un síndrome tóxico, o sea, el paciente luce mal, ¿no? Hay pérdida de peso, todo eso. Entonces, cuando encuentren un ganglio grande asociado a un síndrome tóxico, o sea, no luce bien el paciente, se está bajando de peso, entonces piensen en eso, en una leucemia, algo maligno. Encuentran un ganglio y toman una radiografía de tórax, encuentran ensanchamiento mediastínico, doctores, piensen que puede ser algo malo. Son exámenes que los piden en cualquier sitio, en atención primaria los van a tener. Nada más una radiografía, mediastino ancho, un ganglio que no baja de tamaño más de 2 semanas, previo tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, que tenga una localización no muy frecuente, doctores, por favor, piensen que esto es algo malo hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, acá, en todas estas situaciones mencionadas, lo que se tiene que hacer es una biopsia de todo el ganglio para descartar la malignidad, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, las manifestaciones clínicas y laboratorios. Este es un estudio en España. Fiebre, 61% de los casos. Hepatosplenomegalia, 68%. ¿No? Adenopatía, 50%. Dolor óseo, 23%. Sangrado petequias, 48%. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que van a encontrar? Miren, doctores, en un 53% pueden encontrar menos de 10.000 leucocitos. Por eso le digo, tengan mucho cuidado. El paciente va a estar con una hemoglobina baja y va a estar con plaquetas bajas. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta. No se confíen, doctores. Correlacionen siempre su clínica con su laboratorio. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, acá, si ustedes hacen una adecuada correlación, es poco probable que se les escape. Entonces, si van a encontrar las 3 líneas disminuidas con hepatosplenomegalia o con fiebre, piensen que es algo malo, doctores, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ante la sospecha de un niño con leucemia, debemos realizar una buena anamnesis, preguntando signos y síntomas compatibles con el fracaso hematopoyético. Ya hemos visto las 3 líneas, ¿no? Petequias, hematomas, también neutropenia, es decir, cuadros febriles que no cedan, ¿no? Una anemia marcada, palidez, taquicardia, soplo, todo eso, porque la exploración debe ser exhaustiva. Tienen que ver bien la piel, el abdomen, por favor, palpen bien hígado y vaso, una adecuada exploración neurológica básica, ¿no? Como les decía, acá siempre hay que palpar testículos en los niños, porque es frecuente que se encuentre tanto en la mielocítica como en la linfocítica, ¿no? Y lo que les decía, uno solo de los testículos crecidos y no hay dolor. Entonces hay que ver todo eso. Entonces, si encuentran solamente un testículo crecido y que no le duela, doctor, pidan exámenes, su radiografía y su hemograma con su lámina periférica. Punto, doctores. No se, que le digo, no se confíen, por favor, ¿no? Obviamente que la mayoría de los pacientes con leucemia, el diagnóstico que se va a hacer, uno va a ser en base a la sospecha clínica. Vamos a pedir un hemograma y podemos encontrar blastos, podemos encontrar anemias, trombocitopenia. Ojo que los linfoblastos pueden aparecer solamente en el 50% de los casos, ¿no? Entonces, lo que debemos pedir es una lámina periférica para observar linfoblastos, que los informen, ¿no? Anatomía patológica o el patólogo clínico, ¿no? Aunque no siempre va a aparecer. Y el diagnóstico, pues, vamos a decir, definitivo, va a ser un aspirado de médula ósea a la cual se le va a correr todo un análisis morfológico, molecular y citogenético, ¿no? La radiografía de tórax inicial, miren, tremenda masa mediastínica, ¿no? Y esto lo tienen que complementar, por ejemplo, con una ecografía abdominal para ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, ¿no? Y ver también de repente si el paciente tiene tratamientos cardiológicos, un niño con una cardiopatía, ver si no esté tomando algún cardiotóxico. Tienen que pedir su examen de sangre, la DHL, ácido úrico, calcio, fósforo, transaminasas, estudio de coagulación también, a ver, de repente no va a ser una coagulopatía, y serología para virosis, ¿no? La hepatitis viral, el VIH, el herpevirus, el citomegalovirus, inmunoglobulinas, todo eso tenemos que tener en eso. Y si el paciente viene febril, doctores, siempre tienen que pedir cultivos de sangre, orina o de cualquier lesión sospechosa y iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico. Muy bien. El tratamiento con los pacientes con una leucemia linfocítica aguda va a estar adaptado al riesgo del paciente, al diagnóstico.
El tratamiento comprende 3 fases, ¿no? La de inducción, la de consolidación y la de mantenimiento, y normalmente dura 2 años, doctores, ¿no? Entonces, en la primera fase, en la de inducción, es erradicar el 99% de las células leucémicas, o sea, le inician la quimioterapia dependiendo del tipo, porque lo que más utilizan es prednisona y vinquistina. Entonces, ¿para qué? Para que restauren la hematopoiesis normal y el estado de salud. Entonces, comienza a darle la quimio con todos sus efectos secundarios, se le hace su examen de sangre y se comienza a ver que comienzan a desaparecer las células leucémicas, comienza a aumentar la hemoglobina y las plaquetas, ¿no? El estado, la fase de consolidación, ¿no? Van a administrar un tratamiento intensivo tras finalizar la de inducción, ¿no? Entonces, de lo que se trata acá es erradicar las células leucémicas residuales, ¿no? Que han podido ser resistentes al tratamiento de inducción, porque esto puede contribuir a la larga, puede pasar 1 o 2 años, doctores, y de repente el niño hace un nuevo cuadro, no obstante haber vivido ya casi una remisión completa, ¿no? Y obviamente la etapa de mantenimiento es la que va a determinar a veces el éxito, ¿no? 2 años tienen que estar con revaluaciones frecuentes para detectar las recaídas. Ya pasado ese tiempo, ya podemos decir que está libre de la leucemia. Muy bien, pasemos rápidamente a los linfomas. Los linfomas son un grupo muy heterogéneo, doctores, en neoplasias y pueden afectar el sistema inmune, ¿no? Y generalmente acá no son las células progenitoras, sino esto se va a derivar de los linfocitos en diferente estado de diferenciación, ¿no? Ya como tal, no como blasto, ¿no? Entonces, antes que nada tenemos que hablar que los linfocitos son unas células únicas, tienen una estructura genética mutante, o sea, ellos pueden variar toda su estructura. Por ejemplo, los linfocitos B, que son los que están más metidos acá, cuando entran en contacto con un antígeno, ustedes ya saben, ¿no? Lo único que va a hacer es producción de anticuerpos. Y para producir los anticuerpos, él va a producir una secuencia contraria al antígeno que le presenta la CPA. Entonces, la célula presentadora de antígeno. Entonces, ellos tienen una hipermutación somática, ¿no? ¿Para qué? Para darle esta especificidad antigénica. Ya posteriormente, cuando hay esto, el linfocito B comienza a producir grandes cantidades de inmunoglobulina M. Entonces, ¿para qué? Para tener un antígeno específico, digo, un anticuerpo específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Se va a reordenar el gen de las inmunoglobulinas. Y esto se conoce como class switch recommendation, o sea, recomendación de cambio de clase. Todos estos procesos que son necesarios, ¿no? Para una adecuada respuesta inmunológica, conlleva un riesgo mayor de mutaciones equivocadas y algunas de ellas, en fin, potencialmente oncógenas. Ese es el gran problema en los linfomas, ¿no? Hay 2 tipos, ustedes ya saben, el linfoma de Hodgkin y el de no Hodgkin. Vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Existen 2 tipos, el clásico, el linfoma de Hodgkin clásico, y el linfoma de Hodgkin nodular a predominio linfocitario. Lo que nosotros vamos a encontrar que el linfoma de Hodgkin clásico, pregunta de examen, es entre el 90 al 95% de los casos. Y el linfoma de Hodgkin nodular a predominio linfocitario es del 5 al 10%, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar generalmente es este clásico, ¿no? Y lo podemos encontrar como una esclerosis nodular, una celularidad mixta o una depresión linfocitaria. Estos 2, y rico en linfocitos, son poco frecuentes en pediatría. Lo que más van a encontrar es este de esclerosis nodular en adolescentes, en un 70-80% y en un 40 a 50% en menores. En cambio, en celularidad mixta van a encontrar mucho menor en adolescentes y una mayor incidencia en niños menores. Bueno, ¿cuál es la característica histológica? Cuando nosotros hacemos una biopsia, lo que va a encontrar es que cuando ustedes sacan el tumor, no van a encontrar células malignas, ¿no? Menos del 1%. Lo único que van a encontrar es células reactivas, ¿no? Linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, histiocitos, células plasmáticas. Estos son linfocitos B inmortales, ya cuando producen una sola línea de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, en el caso del, por ejemplo, del linfoma de Hodgkin clásico, lo que nosotros vamos a encontrar son las famosas células de Hodgkin cuando son mononucleares. Y cuando tienen muchos núcleos, miren acá. Este es un linfocito normal. Y miren toda la cantidad de núcleos que tiene. Estas son las famosas células de Reed-Stevens. En cambio, cuando encontramos esta sola célula a predominio de un monocito, miren, estos se llaman las células de Hodgkin.
Claro, hay unas que se llaman en conjunto las células de Hodgkin-Riedstein, ¿no? En caso del linfoma de Hodgkin, el segundo, lo que más van a encontrar es estas células histiocíticas y linfocíticas, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la imaginación vuela, dice que son células en palomita de maíz, son células. Bueno, esto parece un poco osito, ¿no? Bueno, sí, pareciera, ¿no? Pero esta es la disposición del núcleo. ¿Cuál es el cuadro clásico de un linfoma de Hodgkin? Por ejemplo, una niña de 12 años que de repente desarrolla una adenopatía grande que no duele en la región cervical, ¿no? Miren acá en la supraclavicular, en las axilas, ¿no? Acompañados de signos sistémicos y una masa, miren, tremenda masa gigantesca acá en el mediastino, ¿no? Vean acá, hay infiltración a nivel del vaso y del hígado, ¿no? Entonces, dicen que acá que el menos de 3% de adenopatías en un linfoma de Hodgkin son infradiafragmáticos. O sea, no va a haber mucho acá. Lo que más van a encontrar es un hepatosplenomegalia también. Pero dicen que hay unas masas mediastínicas que está presente en el 75% de los casos, como es también el de la leucemia. Dese cuenta, por eso le digo, acá hay como una superposición de cuadros clínicos y todos relacionados con qué? Con adenopatías, ¿no? En este tipo de cánceres, los linfomas, los síntomas sistémicos tienen valor pronóstico, ¿no? Entonces, esos famosos síntomas B que nosotros hablamos, ¿no? De la fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Ojo que también esto puede ser en una persona tuberculosa, por eso le digo, estos síntomas B me obligan a mí, un niño que tiene fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y adenopatías, aparte de pensar en un linfoma, yo tengo que pensar obviamente en una tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos síntomas B como tal, ¿no? Entonces obviamente el diagnóstico lo vamos a hacer sobre datos sobre infecciones previas, ojo, infecciones pasadas, si lo han vacunado o no, los antecedentes familiares de cáncer o inmunodeficiencias, y el examen físico tiene que valorarse bien el estado general, el peso, la talla, en la piel, cambio de color, la presencia de adenopatías, anotar localización, tamaño, consistencia, adherencia a planos profundos o no. Generalmente eso es lo que nos va a ayudar. Visceromegalias, ¿no? Síndrome de obstrucción vascular por el aumento de volumen del mediastino medio puede condicionar esto, distrés respiratorio, un edema en esclavina, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que hacer. Y aparte de eso, tenemos que ver muy bien la región del anillo de Waldeyer. Acuérdense, ¿no? Las amígdalas linguales, las palatinas, las tubáricas y las adenoides que están acá crecidas, ¿no? Todo esto es el anillo de Waldeyer y puede estar súper aumentado de tamaño. Los exámenes complementarios, obviamente, su hemograma, una radiografía de tórax, una velocidad de sedentación globular, ¿no? Si tienen para dosar receptores solubles de interleuquinas, marcadores sanguíneos que se relacionan con la agresividad de la enfermedad, sí, pero los iniciales no. Dense cuenta esto. Esto no es un timo, doctores. Un timo les da el signo de la B de barco, pero esta es una tumoración, doctores, ¿no? Ahora, obviamente, el diagnóstico de certeza también va a ser la biopsia de un ganglio, pero se puede hacer un aspirado de ganglio, ¿no? Pero esto no es suficiente porque hemos dicho que en los ganglios no vamos a encontrar células malignas, ¿no? Entonces, puede que falsamente salga negativo y no sea en realidad, o sea, el hecho de que salga negativo no quiere decir que no lo tengan, ¿no? Entonces, lo mejor es no hacer un aspirado, sino es sacar toda la adenopatía, o sea, hacer una biopsia en sala, dársela así al patólogo y él sí es el que nos va a ayudar a darle la certeza si es un linfoma clásico o es un linfoma nodular a predominio linfocitario, ¿no? Porque el tratamiento en ambos es totalmente distinto, ¿no? Acá tengan mucho cuidado con las adenopatías y su diagnóstico diferencial, porque cualquier adenopatía, sea maligna o de otra etiología, tienen que pensar en las causas. Obviamente, mientras no tengan la biopsia, ustedes pueden estar pensando que este puede ser una enfermedad reumática. Ojo, por eso piden velocidad de sedimentación globular, C3, C4, ¿no? ANA, ANCA, porque puede ser una enfermedad reumática. En las infecciosas, un monotest, por ejemplo, un polvunel para ver un Epstein-Barr virus,
pueden hacer un toxoplasma, tuberculosis, la bartonela, la enfermedad por el arañazo de gato, doctores, les da adenopatías, lo araña el gato, le sale, es en un solo lado que no produce mucho dolor y está aumentando de tamaño. Por eso le digo, es muy importante hacer el diagnóstico de lo que posiblemente también pueda darse para no alarmar a los papás, pero sin descuidar la parte o la sospecha de malignidad, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una adenopatía también supraclavicular o retroauricular, siempre esta va a ser sospechosa de neoplasia, ¿no? Entonces, si no hay otras alteraciones clínicas, por ejemplo, tienen una adenopatía y no tiene fiebre, no tiene hematomas, petequias, no tiene signos de dificultad respiratoria, la pueden observar durante unos días, le dan tratamiento antiinflamatorio, de repente un antibiótico, y si se y todo va bien pensando en una adenitis, va, ¿no? Pero si ustedes dan tratamiento y esta persiste, entonces ahí sí lo que nosotros tenemos que hacer, hay que hacer un hemograma, hay que hacer reactantes de fase aguda, hay que hacer serología para procesos virales, un PPD, una radiografía de tórax. Ahora, si todo sale normal y la adenopatía sigue ahí, entonces usted le dicen a la mamá, vamos a observarlo un mes y regresa. Entonces, si la paciente regresa después de ese tiempo y ya esta disminuyó o es casi mínima, la citan al siguiente mes y de ahí puede ser después cada 2, 3 meses viendo la evolución del cuadro, siempre y cuando no tenga más de 2.5 centímetros. Entonces, si encuentran que comienza a crecer, está causándole alguna molestia, viene con signos de dificultar cualquier cosa, inmediatamente tienen que intervenir esta agua, ¿no? Si vamos a hacer una biopsia, debemos ver cuál es la adenopatía más accesible, ¿no? Normalmente el cirujano puede hacer eso, pero en realidad el cirujano de cabeza y cuello es el que puede dirigir mucho mejor en caso de encontrarse él en su hospital, ¿no? Generalmente en hospitales grandes sí vamos a encontrar pues un cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una masa mediastínica voluminosa, tenemos compromiso respiratorio o cardiocirculatorio, no vamos a hacerle la biopsia, ¿no? Inmediatamente tenemos que iniciar un tratamiento empírico para sedarlo y de ahí después ver la posibilidad de una biopsia, ¿no? Obviamente el diagnóstico se completa con el estudio de extensión de la enfermedad, ¿no? Hay una clasificación todavía vigente, la de Ann Arbor, modificada, que es la que nos va a ayudar, ¿no? Acá también para lo que es los linfomas, las imágenes clásicos, morfológicos, la radiografía simple, la tomografía, la resonancia, no. O sea, no encuentran sitios, zonas calientes, ¿no? De consumo de oxígeno o de consumo de glucosa. Entonces, mejor lo que van a hacer es hacerle una tomografía por emisión de positrones o técnicas especiales de resonancia magnética. Eso les va a ayudar también a determinar el estadiaje, ¿no? La afectación de la médula ósea, ¿no? Por ejemplo, en el linfoma ocurre en forma nodular o parchada, pero la biopsia y el aspirado de médula ósea son negativos en los linfomas. En las leucemias sí son casi diagnósticos cuando hay más del 25% de infiltración. Entonces, nosotros tenemos pues, que buscar, ¿no? Evitar, ¿no? Punciones dolorosas a los niños, ¿no? Y sustituirla por las imágenes, porque si estamos pensando en un linfoma, hacer un aspirado de médula, tengan en cuenta que en niños dolor es maltrato. O sea, si ustedes hasta por una venopunción a un niño, obviamente que le hacen doler es maltratarlo. Es por eso que hay parches de EMLA que se les pone antes de los procedimientos a los niños, como debería ser con todos los pacientes, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Generalmente hay que mejor hacer pruebas radiológicas, pero más complejas, como hemos estado viendo, ¿no? Un PET, un SPET, por ejemplo, es lo que más va a ayudar. Bueno, esta no hay, este debe ser derivado al hematólogo. Entonces, la sospecha tiene que partir desde un inicio del médico de atención primaria para que éste siga todo el curso y hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí está la clasificación de Ann Arbor, el estadiaje, única región ganglionar, 2 o más regiones ganglionares, si esta se afecta en ambos lados del diafragma, si está fuera de eso, ¿no? Las anotaciones de la definición también puede ser 1, 2, 3, 4, 1A, 1B, 1C, ausencia de síntomas B, B con síntomas B presente, C con afectación extranodal por contigüidad, ¿no? Lo bueno es que actualmente más del 90% de los pacientes diagnosticados de linfoma
sobreviven, pero siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano. Entonces, también el objetivo de los nuevos protocolos que hay, que son carísimos, es disminuir los efectos secundarios, náuseas, vómitos, caídas de pelo, ¿no? Sin comprometer las tasas de curación, porque nada gano yo dando un medicamento no muy específico si es que la tasa de curación va a disminuir en base a la disminución de síntomas. O sea, no quiero que lo golpeen mucho. Nosotros a los oncólogos les paramos preguntando a quién van a envenenar hoy día, porque en realidad todo lo que ellos meten es veneno, doctor. O sea, es veneno porque también mata a la célula patológica, pero también a la normal. Entonces, los molestamos, les decimos que paran envenenando, pero obviamente, pues es a la buena, ¿no? O sea, tampoco es a la mala. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es los efectos secundarios, ¿no? Otro gran problema es que si bien es cierto, más del 90% se puede sobrevivir, las neoplasias secundarias aparecen. Se ha visto que aparecen cáncer de mama con los años, no es en ese momento a los supervivientes de estos linfomas, ¿no? Muy bien. Ahora, otro grupo, estamos hablando del linfoma, hemos dicho del de Hodgkin y el no Hodgkin. Ahora, el no Hodgkin, generalmente, este sí es el más heterogéneo, ¿no? Acá hay de todo. Entonces, ¿qué se dice? Que esta enfermedad incluye a todos los linfomas menos a los de Hodgkin. Nosotros ya sabemos que los de Hodgkin vamos a encontrar células de Hodgkin, de Reed-Steinberg, ¿no? Ojo, ¿no? Y las empalomitas del maíz. Entonces, todos menos ellos. O sea, todo lo que sea linfoma, menos el de Hodgkin, están metidos acá en los no Hodgkin, prácticamente, ¿no? Pero la clasificación ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Acá como ya hay marcadores tumorales, anticuerpos monoclonales, histopatología, citogenética, biología molecular, entonces nosotros vamos a encontrar una mejor definición, ¿no? Y en relación a la biología molecular, ojo, la mayoría de los linfomas no Hodgkin pediátricos pueden presentar translocaciones cromosómicas, ¿no? Que producen proteínas de fusión, que alteran el mecanismo de control, el crecimiento, la maduración celular, favoreciendo así la oncogénesis, ¿no? Acá tenemos una clasificación última de los linfomas no Hodgkin, neoplasias de precursores linfoides. Ojo que los linfomas se ha demostrado que son linfocitos B, eso sí ya está demostrado, ¿no? En la mayoría de casos. En los no Hodgkin encontramos los linfomas linfoblásticos tipo T, los linfoblásticos B. Los más frecuentes son el linfoma de Burkitt, que son neoplasias de células B maduras. Es decir, cuando ya el linfocito sigue una línea inmunológica y posteriormente puede transformarse en una célula plasmática. Entonces, obviamente, acá es donde vamos a tener problemas. Generalmente, este tipo de cánceres son secundarios a inmunodeficiencias. O sea, la característica básica de los pacientes que tienen linfomas no Hodgkin son inmunosuprimidos, doctores, ¿no? Sigamos. Entonces, estos linfomas no Hodgkin son más frecuentes que los de Hodgkin, ¿no? En menores de 10 años, ¿no? Y ambos tipos son muy poco frecuentes en menores de 4 años, ¿no? Ahora, entre los 15 y 19 años, la incidencia del linfoma de Hodgkin aumenta hasta doblar al de no Hodgkin. Entonces, por la edad, ustedes también pueden ver si puede ser un Hodgkin o un no Hodgkin, ¿no? La distribución de sexos también hay un predominio de varones, ¿no? Sobre todo en niños menores de 10 años, ¿no? Cuando en este grupo los niños son 3-1 con las mujeres, ¿no? Durante la infancia, la incidencia de los linfomas no Hodgkin varía, es muy variable, ¿no? Inclusive dice que hay variaciones geográficas. Existen zonas del África, por ejemplo, donde hay malaria, la malaria es endémica, ¿no? Donde estuvo Burkitt investigando la malaria y se encontró de casualidad con estos bultos y tumoraciones, pues se llama linfoma de Burkitt, ¿no? Tienen características diferentes dependiendo de la zona, ¿no? Entonces, la etiología de los linfomas no Hodgkin es prácticamente desconocida, no se sabe. Hay una asociación, dice, con el uso de pesticidas del hogar, pero no se ha podido demostrar ningún producto en concreto, ¿no? Son familias, por ejemplo, el hijo primogénito en un ambiente bien limpio, ¿no? Generalmente limpian todo está aséptico. Hay una teoría ahí que dicen, ¿no? Del contacto tardío de antígenos, ¿no? Pero no se ha podido demostrar, ¿no? Entonces, no hay ningún factor medioambiental que haya demostrado que puede ser causante de un linfoma de Hodgkin. Lo que sí les decía es que la inmunodeficiencia primaria o adquirida
es un factor de riesgo para el desarrollo de estos linfomas, ¿no? Pacientes con VIH-Sida, acuérdense, son los que agarran y hacen los famosos linfomas de Burkitt, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? También Dennis Burkitt encontró una asociación entre el virus de Epstein-Barr y el linfoma no Hodgkin. Como les dije, él estaba estudiando malaria en África y encontró este tipo. Entonces, en los linfomas no Hodgkin se han encontrado restos, trazas de infección del virus de Epstein-Barr, doctores, ¿no? Entonces, el papel de este virus es más claro y definitivo en el desarrollo de síndromes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia, en los trasplantes de órganos, por ejemplo, y en los pacientes con VIH o SIDA. Pero en los individuos inmunocompetentes es más difícil. ¿Por qué? Porque en los que son inmunodeficientes, un 80-90% han encontrado trazas de este virus, pero en los que son inmunocompetentes, el genoma de este virus está en un 10% de estos pacientes, generalmente norteamericanos o europeos. Por eso le digo, hay una distribución bárbara, hay factores genéticos en esto, entonces todavía no se entiende muy bien esta enfermedad. Lo único que se sabe es que es en inmunosuprimidos, punto, más frecuente, ¿no? El cuadro clínico va a depender del tipo, pero lo que sí, el tenor común en esto es que estos debutan como una emergencia médica. Punto, doctores. El paciente entra mal, o sea, en las leucemias, en los linfomas, el cuadro es más larvado, insidioso, lento, poco a poco. En cambio, estos no. Tuvimos un gordito que entró mal, con el cuello hinchado, hizo un síndrome de vena cava superior, entró en coma, lo intubamos, le pedimos una radiografía, tenía una masa mediastínica gigantesca, se le hizo un aspirado, dijeron un timocito, pero bajo esa presentación no impresionaba. Anatomía patológica, cuando se le hizo la aspiración de la masa mediastínica, nos dijo, es un timoma, pero la presentación era diferente, es un timoma más lento. Entonces, estos niños entran mal, así, entran a emergencia con insuficiencia respiratoria, el cuello hinchado, con distrés respiratorio, o puede ser un síndrome de lisis tumoral también, los doctores, con una alteración hidroelectrolítica bárbara, insuficiencia renal, ¿no? Entonces, el niño entra mal. Entonces, el tenor común de estos niños es el cuadro clínico que debutan como una emergencia. Ahora, posterior a eso, nosotros podemos ver, en un linfoma de Burkitt, lo que van a encontrar masas, ¿no? Masas, puede ser abdominales, en el cuello, en el anillo de Waldeyer, ¿no? Entonces, dependiendo de los diferentes tipos, ¿no? De células grandes B, grandes mediastínicas, anaplásico de células gigantes, lo que siempre vamos a encontrar son ganglios, 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 ganglios y masas mediastínicas o masas abdominales, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver en los exámenes de laboratorio. Muy bien, el tratamiento de los linfomas pediátricos se basa en la poliquimioterapia, dependiendo, tiene que ser administrada en un centro oncológico pediátrico multidisciplinario con experiencia y con marcadores, que sepan marcar o determinar muy bien eso. ¿Por qué? Porque la supervivencia actualmente es buena. Miren, el linfoma de Burkitt, 90-95% de una supervivencia libre de evento. El linfoblástico, 85-90. El del linfoma difuso de células gigantes, 90-95%. Entonces, lo que nosotros tenemos es una muy buena respuesta. Ahora, el problema es que después de esto hay remisión y aparecen otros cánceres, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es la función de tanto el pediatra como el médico general, como el médico de familia, como el médico de atención primaria, ¿no? El primero que va a detectar el problema es el médico de atención primaria. Entonces, cuando tengan un ganglio y la mamá le diga, tiene una bola, tiene un ganglio acá, chicos, por favor, investiguen. Como les dije, vean si hay síntomas asociados, pregúntenle si hay pacientes familiares con leucemia, si tienen gatos, hacer un examen clínico buscando hepatoesplenomegalia, porque doctores, leucemias y linfomas son ganglios los que aparecen, ¿no? Y cuando son más de 2.5 centímetros, palidez marcada, baja de peso no muy marcada tampoco, petequias, soplo en el corazón, entonces ustedes tienen que ponerse alerta, ¿no? Entonces, una adenopatía aumentada de tamaño es un acontecimiento que tienen que
investigar. Obviamente esto no es sinónimo de una enfermedad maligna, ¿no? Pero tienen que ver, ¿no? Si es supraclavicular, epitroclear, es axilar, o sea, en una retroauricular, en una ubicación rara. Si piensan en una adenitis, le dan tratamiento 1 a 2 semanas, no cede, persiste, no ha bajado de tamaño, entonces tienen que pensar que es una malignidad. Entonces, el médico de atención primaria siempre debe valorar mediante una buena anamnesis, una exploración física, un hemograma, una lámina periférica, su glucosa, ureacreatinina, su plaquita de tórax, doctores, en cualquier sitio. Ahora hacen una ecografía de tórax, una radiografía de tórax, una ecografía abdominal, ¿no? Si son médicos generales, están en el MIS o de repente ejerciendo, no sé, en la privada, porque sí, a veces tópicos los jalan ustedes, nada les cuesta, chicos. Su hemograma, una laminita periférica, su radiografía de tórax, una ecografía abdominal, si no saben palpar bien abdomen, tratando de encontrar hepatosplenomegalia, y con eso les va a ayudar bastante, sin dejar de pensar en las autoinmunes, por si acaso, el lupus, por ejemplo, también pueden hacer diagnóstico diferencial, la tuberculosis, citomegalovirus, el toxoplasma, ¿no? La enfermedad por arañazo de gato. Doctores, encuentren un ganglio en un niño, investíguenlo, por favor, sin preocupar a los papás, haciéndole seguimiento. Esa es la idea, doctores, de la charla, y he tratado de resumir lo más que puedo, porque le digo, esta es una especialidad en hemato-oncología. Muy bien. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé, algo que les haya quedado en duda. El tema es amplio, es amplísimo, doctores, pero he tratado de ser lo más resumido y lo más puntual. O sea, porque tampoco vamos a pretender oncología para oncólogos, ¿no? Obviamente yo también como pediatra, el primer punto y hasta donde llego es con todas las imágenes, y cuando ya tengo el diagnóstico yo lo derivo a un centro donde le van a dar el tratamiento, van a hacer la identificación citoinmunoquímica, todito eso, entonces ya para tener un tratamiento más adecuado. Porque entre más temprano se detecte, doctores, el pronóstico es mucho mejor. Cuando más extendido esté el tumor, el pronóstico va a ser más sombrío. 1. Paciente con antecedente de leucemia que ha sido ya tratado y entre comillas remitido y de repente le llega a ustedes, doctores, busquen. Generalmente las recaídas vienen con dolores articulares. Entonces, si ha tenido leucemia y le viene un dolor articular, doctores, puede ser una reactivación. Y yo he tenido un par de casos de eso. Así que lo mandaron hasta el reumatólogo, le dijeron que era artritis reumatoidea, Ana, Yanka, pero yo digo que si he tenido leucemia y le está doliendo los huesos, lo que tengo que investigar es que no haya recaído, ¿no? Y de frente a Arequipa Oncología, a Hematonco, ya hicieron el diagnóstico de recaída, ¿no? Por eso le digo, doctores, son cosas sencillas que si no conocen, no las han leído o tampoco se las han dicho, entonces puede conducir a errores. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Agradeciendo siempre la hora. La del 50% debe estar durmiendo de los 25 que han venido, porque no son todos, pero entiendo el punto. Creo que esta es la última clase. Espero que les haya gustado la pediatría tanto que no quieran ser pediatras la mayoría, porque se van a morir de hambre también, dicho sea de paso. Pero si hay algún masoquista por ahí, bienvenido sea, carrera muy bonita. ¿Preguntas, chicos? Caray, esa quietud, faltó el grillo nomás, chicos. Me apabulla, o ha sido bien fácil lo que les he dicho, bien, o no han entendido nada. Doctores, gracias por su tiempo, gracias por haberme escuchado a esta hora. Que tengan una bonita tarde y un bonito fin de semana, y espero que saquen buena nota en los exámenes, ¿ah? Por favor. Cuídense, doctores. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.